Bueno, la idea de la clase de hoy es hacer un repaso. Los temas de Hechos 27 ya fueron dados en 4 clases. Están los videos ya disponibles en internet y por ahí está bueno, si se quedan con dudas, que vayan y los miren, porque ahí paso por paso se van armando las líneas y tienen el panorama entero, capaz desde el principio, y se leen citas con mucho más fundamento. Yo, por cuestiones de tiempo, como tengo que abarcar todo el tema, como un repaso nomás, por ahí voy a saltear algunas de esas cosas, pero hay citas anotadas que ustedes después pueden buscar y bueno, comprobar por sí mismos. Hechos 27 lo estábamos viendo como una parábola, porque nosotros al estudiar las escrituras podemos buscar por ahí, digamos, tener mejor información de la palabra de Dios, digamos, si no lo vemos tanto como un foco moral, porque el capítulo de Hechos 27 no nos aporta casi nada desde el punto de vista moral. Tiene muchos datos, nombres de las ciudades, nombres de los barcos y quiénes estaban, pero un mensaje claro moral por ahí no encontramos. Entonces es importante verlo como una parábola y buscar todos los nombres, todos los significados que puedan estar contenidos ahí y ver qué nos quieren mostrar y encontrar, digamos, la profecía por medio de esa parábola. Entonces estuvimos viendo que se trata de un viaje de Pablo, el cuarto viaje de Pablo, a Roma, y él tiene que, digamos, tiene una situación donde estaba en una sinagoga y bueno, los judíos querían prenderlo a él porque él estaba hablando cosas de Cristo y todas las noticias recientes, las buenas nuevas, y a los judíos por ahí no les gustaba mucho eso, entonces quieren prenderlo y Pablo, como era ciudadano de Roma, digamos romano, apela a Roma y ahí emprende todo su viaje en Roma. Entonces él estaba contenido en la ciudad de Cesarea al principio, donde estaba preso, pero porque él había apelado a Roma, al César, para tener su justo juicio, digamos. Entonces, bueno, vemos en la historia de Hechos, en los capítulos previos a que empiece el 27, Pablo está en Cesarea y está haciendo una tarea importante. Por más que él esté preso, él se encarga de darle mensajes a dos personas muy importantes. Entonces, lo primero es que él se encuentra con Félix y le da un mensaje que nosotros podemos ver claramente en las Escrituras, que era el mensaje que le estaba dando, tenía 3 partes. Y era de temperancia, juicio y justicia. Y eso lo alineamos directamente con que él estaba proclamando el primer mensaje angélico, que a su vez tiene contenido los otros 3 dentro, ¿no? Entonces, Félix escucha eso y después, capítulos más adelante, también Agripa, un rey judío, tiene la oportunidad y escucha el mismo mensaje. Pero por ahí las reacciones de estos dos, digamos, poderes, uno estatal y el otro más de la iglesia, judío, digamos, lo rechazan al mensaje. Vemos claramente que no les gustó, que ellos prefirieron los afanes de la vida, que prefirieron encargarse de otras cosas antes de arrepentirse y hacerle caso al mensaje de paz. Vemos que es un mensaje importante y después de que Félix escucha el mensaje, él es reemplazado por Festo. Ya cuando le está contando la historia de nuevo el mensaje de Agripa, vemos que es Festo quien está ahí en vez de Félix. Y bueno, digamos, si vos buscás Agripa, ¿quién era Agripa? Agripa era Herodes Agripa II. Y él era 4ª generación de los Herodes. Podemos buscar toda la historia y dice cuando el mensaje le estaba siendo proclamado, Agripa se acordaba de todas las cosas que sus antepasados habían hecho mal, es decir, todos los pecados. Porque tenés el primer Herodes que manda a matar a los bebés en el nacimiento de Cristo para querer eliminarlo. Después tenés el segundo Herodes que hace también muchas cosas malas y Juan el Bautista lo manda a decapitar. Y después también no sé si era su tío o algo así, Agripa I, el tercer Herodes era el que mató al apóstol Santiago. Entonces, bueno, ahí tenés todo lo que él vio de maldad frente a sus ojos y aún así no se quiso arrepentir. Entonces marcamos la 4ª generación porque es importante. Después siguiendo en su barco, estas fechas las alineamos con el tiempo del fin porque es donde comienza la programación del primer mensaje angélico. Entonces tenemos 2 fechas claras que vimos en el versículo que estuvimos desglosando en las clases anteriores con Matías. Vimos que el tiempo del fin representa tanto 1798 como el contraataque del Rey del Sur, que es 1989.
Entonces, bueno, si está todo claro hasta ahí, pueden hacer preguntas, si quieren levantar la mano, no hay problema. Cuarta generación, porque si vos contás desde Agripa, es la cuarta generación de los Herodes. Y no existieron más Herodes después de él, una vez que él no tuvo más poder. No, quería corregir que el 1989 sería el contraataque del Rey del Norte. Del Rey del Norte, exactamente, sí. Buenísimo. Continuando ahí, él zarpa de Cesarea y emprende su viaje en barco. Y el barco en el que él se encuentra al principio, no sé si lo dije al principio, era el barco adramiteno. Y esto es importante porque, digamos, de alguna manera, el barco está representando estas dos instituciones que acabamos de ver. Félix representa el poder estatal, entonces eso serían los Estados Unidos, y Agripa representa el poder judaico, en esa época era el rey judío, entonces estaría representando la estructura de la iglesia adventista. El barco adramiteno, si vos buscás el significado, tiene como significado permanecer en la muerte. Entonces, bueno, por ahí un poco chocante, pero veamos más adelante qué nos dice en la historia. Después encontramos que su siguiente parada es Sidón, y también podemos buscar cosas interesantes en Sidón. Por ejemplo, el significado de Sidón viene de la pesca o la caza, que uno tiene que poner una trampa o una carnada y esperar que la presa, digamos, que caiga en la trampa el animal que vos estás cazando o pescando, y requiere mucha paciencia. Entonces por eso se marca una tardanza acá en Sidón. Y si leemos en Hechos 27, cuando él llega a Sidón, dice que él tuvo una experiencia de refrigerio. Pablo tuvo una experiencia de refrigerio, estaba preso, y el comandante, digamos, del barco le permite ir con sus amigos y predicar su mensaje, por más de que estaba preso igual. Así que ahí tuvo una experiencia de refrigerio. Después Elena de White lo compara con un oasis también, en esta cita acá. No lo vamos a leer entera por cuestiones de tiempo, pero está ahí. Y entonces, con esas dos palabras claves, refrigerio y tardanza, podemos marcar algo importante. En la historia millerita sabemos que ellos estuvieron predicando primeramente una fecha y después, cuando llegó esa fecha, tuvieron un periodo de tardanza. Lo mismo que experimentó Esdras, digamos, en su época, en aquella línea. Y eso se marca el 19 de abril de 1844, porque se dieron cuenta que tenían que recalcular las fechas para llegar a una más correcta sobre lo que estaban esperando. Y también nosotros la marcamos, esto, en el 2001, para ser más específicos, el 11 de septiembre del 2001. Más adelante vamos a ver que la historia se repite y se amplía y podemos tener mucho más luz sobre esto también, pero es importante que lo tengan ahí como detalle. Luego, más adelante, ellos pasan por Chipre. Su estadía, o digamos, pasan por Chipre, pero es un pequeño tiempo el que están en Chipre, no están mucho tiempo, porque ellos en el libro de Hechos antes estuvieron predicando en Chipre y tuvieron otros enfrentamientos con diferentes personas. Y de Chipre encontramos dos sujetos muy particulares. Tenemos a Bar Jesús, que era externo a los discípulos, y él estaba en contra del mensaje que ellos predicaban y, digamos, les hacía la contra, lo posible. Y después tenemos a Simón el Mago, que Simón el Mago sí fue bautizado como cristiano, digamos, y igual encontramos en el libro de Hechos que él no tenía las intenciones claras ni correctas al acercarse a este mensaje, y bueno, tuvo también envidia de los discípulos que hacían milagros en esa época y que él no tenía eso. Entonces él lo pidió la imposición de manos como para tener poder de hacer milagros, pero él no tenía ganas de realmente hacer una buena obra como Cristo pedía. Entonces ahí tenemos confrontación externa por parte de Bar Jesús y confrontación interna por parte de Simón el Mago. Si buscamos Chipre, viene de la palabra, del nombre Kitim. Y si vamos a Génesis, tanto Sidón como Kitim, encontramos que son cuarta generación. Si vamos al libro de Génesis y buscamos ese nombre y empezamos a hacer la cuenta hacia atrás, vemos que son cuarta generación de Noé. Desde Noé son cuarta generación. Entonces es importante. Luego dice que navegan por el mar de Sicilia y el mar de Panfilia. Cilicia. Sí, perdón, sí. Sicilia es una zona de... Esa es otra y es con ese, tenés razón. Vamos a corregirlo.
Sicilia es sí, una islita abajo de Italia. Gracias por corregir ahí. Bueno, si buscamos el significado de estos mares que estaban navegando, encontramos que Cilicia significa derrocar o dar vuelta a algo. Entonces, si nosotros en nuestra estructura estamos hablando de que está tratando de Estados Unidos y de la Iglesia Adventista, para los dos debería pasar algo similar en esto. ¿Entendés? Y después, enseguida nos aclara la siguiente definición que buscamos, que es también el mar de Panfilia, que quiere decir una nación formada por todas las tribus. Entonces, ¿qué institución podemos ver nosotros que va a reemplazar el poder de Estados Unidos por esta nación formada de todas las tribus, si lo vemos? La ONU, exactamente. Entonces ahí tenés muchos países que están formados como en un solo poder, en una sola organización, y vemos la caída de Estados Unidos, pero el levantamiento de la ONU. Y con respecto a la Iglesia Adventista, sabemos que los 144.000 son formados también de todas las tribus. Entonces tenemos el levantamiento de los 144.000 cuando la Iglesia cae como poder. Y arriban al último destino, donde después van a cambiar de barco, que es Mira, Licia. Acá me faltó un detalle importante. Tengo sin mancha puesto porque buscamos la palabra Chipre, que significa justo, y después fuimos a la Biblia para hacer un comparar y contrastar y buscar más información. El libro de Cantares, Cantares 4.7, si quieren anotar, ustedes pueden ver que la palabra justa para la Biblia también significa sin mancha. Entonces, sin mancha es cuando vos proclamás el mensaje que proclamó Samuel Snow el 15 de agosto de 1844, dice que todo el fanatismo que había previo en el movimiento de los mileritas fue limpiado a partir de esta fecha. Entonces el mensaje volvía a ser sin mancha de nuevo. Y por eso también lo ponemos con el futuro clamor de medianoche que sabemos que va a existir. Tenemos Mira, Licia, cuando llegan ahí, no anoté mucho, pero tenemos las definiciones de Mira y Licia como un blanco. Licia específicamente viene de un blanco. Cuando ellos veían los campos listos para ser cegados, veían un blanco así, un blanco que refleja tipo la luz del sol. Entonces ese es el blanco por definición de blanco listo para la cosecha. Y Mira viene del perfume de la mirra y tiene asociado con eso un montón de cosas amargas, o sea, el gusto es amargo, pero también es lo que se ungía, por ejemplo, en los cadáveres. Tiene un recolor, pero se ungía en los cadáveres. Entonces tiene un sentimiento, cada vez que lo olían, en realidad es un sentimiento de amargura el que las personas experimentan cuando lo huelen, digamos. Entonces está asociado con eso. También al gusto, parece que era un estupefaciente, se usaba para tomar como analgésico. Sí. Y tenía un gusto muy amargo, entonces generalmente al darlo se lo mezclaba con vino para hacerlo más dulce. Exactamente, muchas gracias. Bueno, ahí termina el viaje del primer barco, donde nosotros lo alineamos directamente con la experiencia amarga que ellos, incluso sabiendo la fecha en la que iba a ocurrir un hito importante en la historia milerita, ellos esperaban la venida de Cristo y no fue así. Y tuvieron que reestudiar el tema y ver qué realmente pasó en esa fecha. Y nosotros ahora sabemos con más luz que hubo un cambio del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial, pero para ellos que esperaban una cosa diferente fue una sensación muy amarga, fue un chasco realmente. Entonces termina el viaje de Pablo, el primer barco, y después vamos a ver que se encuentran otro barco que zarpaba para Italia, dicen, y ellos justo tenían que ir a Roma, porque Pablo iba a ser llevado delante del César. El barco especifica, digamos, llama a este nuevo barco la nave Alejandrina, que viene del nombre Alexander o Alejandro, digamos, y ¿qué pasa? El nombre Alejandro significa protector del pueblo o protector de los hombres. Entonces, podemos ver que tiene un poco de contraste con el nombre del barco anterior. Este significa algo mucho más positivo que este. Pero si nosotros vemos la estructura, vamos a encontrar que en realidad el primer barco después va a ser repetido y ampliado en el capítulo, y esta historia del segundo barco es una repetición y ampliación del primero. Por eso puse eso acá. Y fíjense que yo tengo
dos colores diferentes de líneas y ahora voy a tener las mismas fechas, pero van a estar extendidas en una sola línea. Una característica de que la historia se amplió. Entonces, buenísimo. Una de las cosas que podemos ver cuando nosotros entendimos que esto tenía una tardanza y una lluvia tardía, en esta fecha, si buscamos lo siguiente, vamos a encontrarnos con que ellos tuvieron en el versículo, creo que el 12 por ahí, ellos se encuentran en el Euroclidón. Y ahí directamente supimos que esto es una repetición y ampliación. Cuando vos encontrás el hito que está, digamos, alineado, después podés ir y completar tu línea. Entonces, el barco yo pongo como primer lugar Alejandría, pero en realidad Pablo se sube en Mira. Se sube en Mira, donde él se había bajado. ¿Qué es ese dibujito ahí arriba? Arriba de Mira. ¿Este? Ajá. Ya voy a llegar, es un cuerno partido. Bueno, entonces, sabemos que en 1798 fue un tiempo, el tiempo del fin, digamos. El fin de 2200. El fin, exactamente. Y ahí Estados Unidos es reconocido en la profecía como nación. Acá tenemos algunas citas. Y está bueno estas citas por ahí era leerlas porque la intención original de Estados Unidos era realmente nacer como cordero. De que la gente que vivía en Estados Unidos pueda adorar a Dios, digamos, como su conciencia lo dicte, y nunca se iba a mezclar, digamos, el Estado con la Iglesia en ningún sentido, porque ellos escapaban de Europa, donde ya tenían todo eso, el sistema corrompido, y en Estados Unidos no iba a pasar eso originalmente. El cordero también tiene dos cuernos. Acá yo pongo un cuerno porque cuando Pablo se sube en Mira Alicia, que sabemos que es 1844 porque tiene el mismo significado de amargura que el anterior, también sabemos que el mensaje que Miller proclamaba, o que los milleritas proclamaban en esa época, fue como un juicio para las iglesias protestantes que le cerraron las puertas. Ellos a partir del 19 de abril ya tuvieron las puertas cerradas en las iglesias protestantes y todos fueron echados porque rechazaban el mensaje. Y cuando Elena White dice muy claro que cuando ellos rechazan el mensaje de Miller, pasan a ser hijas de Babilonia. Entonces son hijas de la ramera y realmente dejan de protestar contra Babilonia como antes lo hacían. Entonces el cuerno del protestantismo que tenía el cordero se encuentra partido. Es por eso que tengo un cuerno ahí dibujado, Miriam. Después, más adelante, nos encontramos que ellos pasan por Nido, pero teniendo vientos contrarios, a duras penas logran llegar a Nido. Y deciden en Nido cambiar de rumbo porque no iban a llegar nunca a Roma con el viento que tenían. Y deciden ir hacia el sur y bordear Creta por debajo para resguardarse del viento. Lo describen como navegar a sotavento de Creta. Cuando vos navegas a sotavento de algo, es porque estás buscando resguardo en la isla o en una montaña para que el viento no te afecte en el curso que vos tenés que seguir. En Nido experimentan los vientos contrarios. ¿Qué entendemos por vientos nosotros a veces en la Biblia? Doctrinas. Entonces, en la iglesia empiezan a entrar por ahí doctrinas que son contrarias al mensaje a la línea de pensamiento y el mensaje que se estaba proclamando con anterioridad. Y ahí ocurre que sale una nueva tabla que no contenía la profecía de los 2520 años. Lo cual pasa a ser importante porque después en la historia vamos a tener otro anuncio de los 2520 años que, digamos, es de suma importancia. También esto es un periodo para Estados Unidos donde estaban en la mitad de la guerra civil y tenían la unión contra los confederados y unos eran del sur y del norte y el grupo del norte decide tomar otra dirección diferente, como vemos que ellos tuvieron que tomar otra dirección diferente en el barco, porque el Estados Unidos nunca se iba a mezclar. Si nosotros buscamos por acá esta cita, vamos a ver que Estados Unidos tenía que ser libre de conciencia para todos los que quieran adorar y nadie podía restringir a nadie a qué Dios adorar ni nada por el estilo. Pero acá ellos imprimen en las monedas
empiezan a imprimir en las monedas esta frase: en Dios confiamos. Entonces cambian de rumbo y empieza de pronto algo que era del Estado unirse con una religión específica. Y eso fue, digamos, contraproducente y es lo que lo hace cambiar de rumbo. Después, cuando pasan por Creta, vemos el significado de Creta, es carnal. Y, digamos, la experiencia, está muy bueno si podríamos ampliar todo lo que pasó en estos años para conocer realmente por qué es descrito con esta palabra, pero por ahí no hay tiempo, lo vamos a dejar para más adelante o en otra ocasión si usted quiere investigar. Pero es interesante que es descrita toda esta experiencia que vive la iglesia como carnal. Y bueno, más adelante llegan a la Cea. Todo esto a duras penas, ellos ahí tienen que bordear la isla, digamos, todavía sufriendo con los vientos contrarios. Y la Cea significa sabio. En realidad tiene dos significados, tiene sabio y grueso o gordo. Y es interesante porque en este periodo nosotros sabemos que se empieza a repetir la parábola de las 10 vírgenes. Sabemos que se cumplió al pie de la letra en la historia milerita, y Elena White nos dice de nuevo que la historia se tenía que volver a repetir. Toda esa parábola también es para nuestro tiempo ahora. Pablo acá hace un mensaje donde le habla de nuevo a la lideranza, a los pilotos del barco, y le dice: nos conviene quedarnos acá, no conviene salir. Les dice específicamente en los versículos que el ayuno ya había pasado y ellos tenían una fecha en la cual, después del ayuno del día de la expiación, sabían que se venía una tormenta en el mar Mediterráneo, justamente, conocida como Euroclidón. Y Pablo les anuncia y les dice: ustedes tienen que escucharme y no tenemos que partir porque nos va a agarrar una tormenta. Pero ellos prefieren hacerle caso a los marineros, y todos los marineros vieron una brisa favorable sur que los iba a llevar rápidamente al siguiente puerto deseado para pasar el invierno, porque se venía el invierno. Entonces parten y todos contentos dicen: bueno, al principio de la jornada, cuando empezaron a salir, se regocijaron de que no le habían hecho caso a Pablo. Pero Pablo después tenía razón, y poco tiempo después, desprevenidos, les agarró a todos los marineros del barco el Euroclidón. Y ahí es donde las cosas empiezan a ir mal, porque se empieza a filtrar la nave, la tormenta era muy grande. Antes de pasar al Euroclidón, quiero decir que justo es el mismo mensaje. Pablo le da un mensaje acá a los pilotos y a la gente importante, como en Cesarea le daba un mensaje también a la gente importante. Entonces está bueno saber para alinearlo ahí. Yendo al Euroclidón, nos describe muy bien Elena White en este librito que se llama Bosquejos de la vida de Pablo, que no está traducido lamentablemente, pero pueden usar algunos traductores web para ayudarse. Estas citas son muy importantes, muy ricas en contenido, y nos describe específicamente cómo ellos tuvieron que hacer para sortear la tormenta. Dice que tenían el botecito y lo tuvieron que sacar, levantar el botecito al barco, y después tuvieron que pasar vueltas. Dice: tuvimos que ceñir la embarcadura. Tienen que tirar sogas por debajo de la estructura del barco, y de un lado un marinero agarraba, o varios marineros agarraban la cuerda, y del otro lado de la embarcación otros marineros agarraban la cuerda y empezaban a estirar con toda su fuerza hacia adentro para que las tablas del barco de abajo estén unidas, porque se empezaban a desarmar. Entonces tuvieron que ceñir la nave, pero al cabo de 3 días ya no estaban cansados, no querían saber más nada y se dejaron llevar. Es interesante porque nosotros sabemos que el viento del este en la profecía generalmente representa a golpes del Islam, y ahí lo alineamos directamente con el golpe que recibió Estados Unidos en el 11 de septiembre del 2001. Y Estados Unidos, haciendo el acto patriota, tiene que tomar medidas drásticas que repercuten hasta hoy, digamos, para sobrevivir un poco más en el curso en su trayectoria, digamos. Después, más adelante, cuando ellos se cansan y ya era muy oscuro, Pablo empieza a hablar y les dice: si quieren lo leemos, Hechos 27, del 21 al 26, porque esta parte es muy rica. ¿Alguien con voz fuerte y clara puede leerlo? Bien. 21 al 26. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comía
puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Muchas gracias, Emma. Entonces vemos que Pablo los exhorta un mensaje y les dice: lo que yo les decía en la SEA está pasando. Ahora me hubieran escuchado y no hubiéramos zarpado y ahora no tendríamos este problema. Pero dice que Dios lo visitó en ese momento a Pablo y le dijo que por más que la embarcación se iba a romper, ninguna de las vidas iba a perderse. Y en el 26 específicamente lo remarco porque él les dice: nosotros tenemos que chocar contra alguna isla. Ese es nuestro destino. Entonces el mensaje de Pablo era claro sobre lo que iba a acontecer. Y después hay que Emma ya leyó el 27, es importante porque dice: venida la 14ª noche, ellos sospechan que están cerca de lo que Pablo iba a pasar. Lo que Pablo dijo que iba a pasar, está por pasar. Entonces su medida, su manera de digamos, prepararse para este evento fue tirar la sonda del barco y empezar a contar cuántas brazas sacaban y así medir la profundidad. Pero ellos miden 2 veces, porque lo que no les interesaba la profundidad actual, a ellos les interesaba saber cuán rápidamente se iban acercando al impacto. ¿Entendés? Alguna manera de medir velocidad o decir cuánto tiempo nos falta realmente para que nosotros choquemos contra la isla. Y en la primera encuentran 20 brazadas y en la segunda 15 brazadas. Y si nosotros a esto lo pasamos a medidas de pulgadas, son 72 pulgadas por braza. Y tenemos 1440 y 1080 pulgadas, que sumadas las dos dan 2520 de nuevo. ¿Y por qué es válido que hablemos de 2520 pulgadas y no de otra medida en centímetros o en decímetros, lo que sea? La pulgada es la medida principal, digamos, en Estados Unidos, en la Tierra Gloriosa. Estamos hablando de que ellos son el Israel espiritual, digamos, la iglesia cristiana, el pueblo de Dios, digamos. Y en la Tierra Gloriosa, digamos, que será Canaán espiritual, se usa la pulgada, que puedes utilizar. Es válido porque estás alineando y estás aplicando, digamos. Exactamente. Y lo otro que puedes ver es que 2520 es un símbolo de juicio y está hablando de la 14ª noche. Sí, también. El clamor de medianoche de Samuel Snow fue predicada la 14ª noche, a la medianoche. Y después, el siguiente día, él amplía mucho más sobre el tema, pero el mensaje importante fue a la 14ª noche, como dice la historia bíblica, que fue en la 14ª noche que ellos realmente descubren esto. Y bueno, como dijo Esteban, es la medida que se usa en la Tierra Gloriosa. Nosotros estamos hablando de que de estas dos estructuras van juntas, y desde acá parte el Israel moderno, el Israel espiritual. ¿Entendés? Entonces, había otra medida que usaban en otro tiempo el Israel antiguo, pero esta es la medida que usa el Israel moderno en la Tierra Gloriosa. Bueno, de ahí es interesante que después cuando se menciona ¿por qué se menciona cuántos eran en la nave en este momento y no en otro momento? Vos podrías saber cuántos iban en el viaje, no sé, desde el primer barco. ¿Por qué, digamos, Lucas, el escritor, decide ponerlo ahí? Yo creo que no es coincidencia, pero capaz algo no. ¿Cómo? En el versículo 37 dice que eran 276 en la nave. Pero ya vimos que Pablo y Aristarco y Lucas tienen un significado específico. Pablo estaba preso, no era su voluntad, digamos, estar ahí. Aristarco, ¿a quién representaba? A Cristo, porque el nombre de Aristarco viene del mejor príncipe.
Si lo comparamos con las Escrituras, en otras ocasiones también se lo llama el principal de los príncipes, a Miguel, a Jesús. Y Lucas, ¿con quién se lo compara? El Espíritu Santo, muy bien. Porque el Espíritu Santo nunca habla de sí mismo y también Lucas significa luz y Lucas también era médico de profesión. Entonces tiene que ver con toda la actividad que también realiza el Espíritu Santo. Entonces, si descontamos esos tres, nosotros nos quedamos con que hay 273 personas a bordo que no eran Pablo, Aristarco ni Lucas. Y es interesante. Cristianos, digamos. Claro, no eran cristianos. Y es interesante ver porque ahí Pablo les empieza a hacer algo. Dice que cuando esta medianoche pasa y empieza a amanecer, Pablo les dice, hermanos, ustedes tienen que comer porque estuvimos mucho tiempo ya en ayunas. Y ahí comen pan. Y nosotros si vemos el simbolismo que el pan tiene, tal vez de comer como comer la palabra de Dios, Pablo les está dando un mensaje importante a esta gente que era de salvación, ¿no? También el número es interesante porque después más adelante vamos a ver con Mati que esto nos va a servir, pero en la historia de números, cuando ellos tienen que reemplazar, antes los sacerdotes y los que atendían en el templo eran directos descendientes de Aarón y eran los primogénitos de Aarón. Y hace un reemplazo por la tribu de Leví y Leví tiene que, todos los hijos de Leví tienen que, digamos, reemplazar a los primogénitos. Por ahí una aclaración, lo que sucede en el tiempo de Moisés, es que Dios le dice que todos los primogénitos iban a ser, o sea, del pueblo lógicamente, iban a ser consagrados a Dios. ¿Qué pasa? Después dice, bueno, vamos a reemplazar los primogénitos de todo el pueblo por los levitas. Entonces, lo que se hace es, se cuentan los levitas que hay en el pueblo. Exactamente. Y se cuentan los primogénitos que hay en todo el pueblo. Entonces da que primogénitos hay 22.273 y levitas hay 22.000. Entonces, por esos 273 de diferencia, claro, se le da un... Tenían que pagar, exactamente. Pero en la historia faltaron 273 levitas para reemplazar el número completo de los primogénitos. Es interesante porque ahora, si bien no contamos las tribus ni nada, no tenemos los hijos de Leví ni nada, pasan a ser más espirituales, pero acá, cuando Pablo les predica el mensaje, se encuentran de nuevo con 273 personas que reciben el mensaje y probablemente, digamos, se convierten a cristianos y representen a los levitas faltantes en esta cuenta. Y después ellos se encuentran en un naufragio, donde también de nuevo en el libro de los bosquejos de la vida de Pablo, Elena White lo habla con mucho detalle, pero lo importante es que se cumple lo que Pablo dijo, nadie iba a morir, nadie muere, cada uno se salva, uno viene flotando en tablas, otro viene flotando en otras cosas del barco, pero todos llegan a la isla de Malta. Y de ahí comienza el capítulo 28, a la isla de Malta. Muchos de los que terminaron los que terminaron el viaje acá llegaron, estuvieron agradecidos a Pablo principalmente por las cosas que él hizo, cómo él intervino en su viaje y cómo, digamos, al hacerle caso pudieron encontrar la salvación de sus vidas, digamos. Así que bueno, esa es la historia que estuvimos viendo en Hechos 27, completa, sé que fue un poco rápido, pero pueden encontrar más detalle, va a salir un archivo muy pronto, completito. ¿Qué quiere decir LD? LD es ley dominical. Nosotros sabemos que el fin de esta estructura, tanto de Estados Unidos como de la Iglesia Adventista, termina con una ley dominical. Esto lo alineamos también con lo mismo de arriba. El mismo derrocamiento que hay acá del poder de Estados Unidos ocurre acá. Su estructura, digamos, choca y otro poder surge de nuevo. Y es la ONU. Es este mismo gráfico, también va acá. Porque este barco ya choca y deja de ser. ¿Sí? Con respecto a eso, estaría bueno ajustar expectativas, ¿no? Porque no quiere decir que Estados Unidos va a dejar de existir como país, sino que probablemente políticamente tome otra manera, porque ya va a haber un gobierno diferente a nivel mundial con respecto a la ONU y la relación que van a tener, pero no necesariamente quizás es como nos lo imaginamos. Lo mismo pasa con la iglesia. Buenísimo. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí estamos? Le dejo el tiempo a Mati.